En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos realizó un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ningún sentido o manera de percibir estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y, sin ellos, un ser humano podía establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortó quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de la prueba conservaba la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin ninguna forma de comunicarse o incluso sentir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo vigilaron mientras hablaba en voz alta acerca de su estado mental en frases confusas que ni siquiera podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó haber escuchado voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Asumiendo que fue un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía escuchar a su esposa muerta hablando con él, y aún más, podía comunicarse de nuevo. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto comenzó a nombrar familiares muertos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solo sus esposos y padres muertos sabrían. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonaron el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaron a dejarlo solo. Con frecuencia se arrojó contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Les rogó a los científicos sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener terrores nocturnos severos. El sujeto repetidamente dijo que podía ver y escuchar al difunto en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico dijo ahora que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y el fin del mundo. En un momento dado, gritó no hay cielo, no hay perdón, durante 5 horas seguidas. Él continuamente rogó ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enojado, comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y gritos. Miró fijamente al techo mientras las lágrimas cruzaban silenciosamente su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que rehidratarse manualmente debido al llanto constante. Finalmente, volvió la cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual centrado con un científico por primera vez en el estudio. Susurró: he hablado con Dios y Él nos ha abandonado, y sus signos vitales se detuvieron. No había causa aparente de muerte. Estudio de seguimiento, 2000. Dr. G.F., Departamento de Neurología. Nombre del hospital, San Francisco, K. El estudio reciente de una enfermedad degenerativa que ataca la función motora y el deterioro cognitivo a menudo conduce a alucinaciones de los fallecidos. La muerte de células y sustancias químicas específicas en el cerebro por esta enfermedad lleva a una pérdida del olfato, entre otros sentidos. La causa de la enfermedad es desconocida. Las alucinaciones se presentan en el 39,8% de los pacientes y se clasifican en 3 categorías. Sensación de presencia, persona, paso lateral, generalmente de un animal, o ilusiones. Presente en el 25,5% de los pacientes, un hecho aislado en el 14,3%, formó alucinaciones visuales en el 22,2%, aislado en el 9,3%, y alucinaciones auditivas en el 9,7%, aislado en el 2,3%. Continuando estudios en San Francisco, K.
2003, presente.